Saludos comunidad, acá mi escuela es su escuela, transmitiendo y informando a la comunidad y a la comunidad, contactando a la comunidad. Este día tenemos al profesor Henry Caballero y él nos va a informar sobre el programa de lo que es la educación temprana y las certificaciones que Montgomery College ofrece. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Gloria, por tener. Bueno, mira, cuéntanos sobre lo que es esta certificación para la educación temprana. ¿Por qué es tan importante que todas aquellas personas que trabajan quizás ya en el ámbito sean certificados para poder trabajar en este campo? Ok, bueno, el estado de Maryland tiene algo que se llama Maryland, the Blueprint para Maryland. Y ese blueprint, el primer fundamento es para ampliar los programas ¿cómo es? De aprendizaje o de los niños de educación temprana, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que dicen es que para el año 2030 hay que tener todos los maestros que trabajan con niños de 4 o 5 años tienen que tener certificación como las que obtienen las escuelas públicas. Entonces ellos están dando dinero, nos han dado a Montgomery College y tenemos ese programa para personas que ya tienen su bachiller en otro país, no importa, o en los Estados Unidos, y quieren obtener el certificado para ser maestros de educación temprana en Maryland, en el estado de Maryland. Y sabes que son buenas noticias, porque lo que se está haciendo es preparando a la comunidad a tiempo. O sea, no es de que tú digas, bueno, esto se va a implementar el año que viene. Y aquí estamos de que digo, pues no tenemos suficiente tiempo para hacer esto. O sea y lo otro que me encanta es el hecho, Henry, de que el Estado está poniendo recursos financieros para esto. Porque obviamente es algo que la comunidad va a decir, bueno, mire, a mí me encantaría ser entrenada, quiero hacer más desarrollo profesional, yo quiero trabajar como profesional como cualquier otra persona, pero a mí lo que me faltan son los fondos. ¿Y qué hago, no? ¿Cómo puedes solicitar las personas a este programa? ¿Y cómo pueden las personas solicitar fondos? ¿Cuáles son los requisitos, Henry? Bueno, bueno, antes de contestar eso, les voy a decir que hay dos, o sea, empezamos, el programa empieza en enero, hay un grupo que empieza en enero y otro grupo que empieza en julio. Y son dos grupos, o sea, que estamos corriendo simultáneamente cada año. Entonces, bueno, rotando. Y lo que hacen es que ellos, yo estoy dando sesiones informativas para describir, ¿verdad? Explicar lo que es el programa y quién puede servir, porque sí hay requisitos, personas que tienen que tener su bachelor, su bachiller, no importa, pero lo tienen que tener y tienen que tener experiencia en ser maestro o trabajar con niños de 3, 4, 5 años. Bien. Entonces la experiencia es competitivo. Ya en el campo es competitivo. Tiene que tiene que tener ¿Cuántos años? ¿Hoy una La verdad que no hay un límite, o sea, no hay un mínimo. Bien. Pero sí hay que tener experiencia en este campo, porque es importante, porque el programa dura 2 años y después de esos 2 años uno tiene que tener 2 años está comprometido de seguir enseñando en las escuelas, o sea, de esas edades. ¿Será que lo que tú estás mencionando, Henry, que los fondos que el Estado de Maryland está ofreciendo a las personas que quieren obtener esta certificación es lo que dice el Estado de Maryland? Yo voy a invertir en ustedes, pero ustedes al mismo tiempo nos van a dar algo de regreso. Sí. Bien, bueno. 2 años, o sea, y cuando uno piensa, ¿verdad? Los 2 años pasan rápido y después uno tiene su trabajo, es algo fijo que está garantizado, ¿verdad? Por otros 2 años y si uno quiere seguir, sigue y sigue. Al otro lado es, si alguien empieza este programa y en medio del programa dice, ya no quiero seguir, no puedo seguir, entonces ellos tienen que pagarle al Estado, porque no es una beca. Son, como usted dice, es un dinero que están invirtiendo. Entonces les tienen que pagar de regreso al estado de Maryland lo que ellos les han dado.
que bueno, me encanta que estás aclarando esto, Henry. Estimados oyentes, por favor, atención a esto. El estado de Maryland está invirtiendo en la población del estado de Maryland y está ayudando para que ustedes puedan ser certificados para trabajar en el campo de la educación temprana. Pero el compromiso es un compromiso. Sí, es un compromiso. De que ustedes van a recibir la educación, el entrenamiento, y entonces van a trabajar en el campo por lo menos 2 años. Y si no lo hacen, entonces tienen ustedes que regresar el dinero que invirtió el Estado para que ustedes se certifiquen. O sea que sí, es un compromiso y viene con ciertas ataduras, pero te digo, el gobierno lo tiene porque, te digo, son los dineros que ofrece el gobierno federal a todos los estudiantes que reciben ayuda financiera. Es, si usted inscribe una clase y resulta que a medio semestre usted retira la clase, le va a decir el gobierno federal, óigame, nosotros le dimos a usted dinero para que estudiara y usted la retiró, usted tiene un compromiso con nosotros. Sí. ¿Ves? Aunque sea el dinero gratuito, hay un compromiso por parte del gobierno y es una manera de ayudarnos y decirnos, mire, vamos a invertir en ustedes, pero es una manera que ustedes están también ayudando al resto de la comunidad. Sí. Es indirectamente del Estado decirle, queremos trabajar, queremos ayudar a la comunidad, porque la necesidad es grande para educación temprana. Sí. Hay una gran demanda. Es cierto. Entonces, lo que quiere el Estado de Maryland, como le digo, en el año 2030, es para también entrenar a las personas que están trabajando. No todos tienen que trabajar en las escuelas públicas, también pueden trabajar en su centro. Tener su propia guardería. Sí. Bien. Entonces, hay para preparar y entrenar a todos los maestros, porque ese es el reto, ¿verdad? Que queremos tener todos. Entonces, pero ellos no tienen que salir de su centro, ellos pueden tener su centro personal, aparte, privada, ¿verdad? Eso te digo, abre puertas. Sí. Y para todos aquellos ustedes que dicen, bueno, es que yo siempre he trabajado cuidando niños. Bueno, las cosas están cambiando. Sí. Y lo que le está diciendo, esto es Maryland, pero yo sé que la ciudad del Distrito de Columbia ya lo ha implementado. Entonces, esto no es solamente el estado de Maryland. Esto yo creo que está cambiando a nivel nacional. Sí, es cierto. Ya. En Maryland estamos empezando, inclusive en Montgomery County somos el primer condado de Maryland que está implementando este programa. Entonces, de aquí va a salir los otros. Pero como usted dice que eso va a llegar al nivel nacional. No, sí. Y entonces es cuestiones que ustedes, como decimos, en la comunidad, pónganse las pilas, ¿no? O sea, tienen que ser alertas. Si ustedes conocen a alguien que se puede beneficiar de este programa, lo que quiero que nos cuentes, Henry, que tú mencionabas, era las sesiones informativas. Sí. ¿Podrías proporcionar un número de teléfono donde puede comunicarse alguien Sí, bueno, contigo? me puede llamar al mi número directo de la oficina, 240-567-4168. O también pueden ir al sitio que tenemos en el web, ¿verdad? Sí. Y buscar Early Childhood. Sí. Las iniciales son ECACP del programa. Del programa Early Childhood. CACP. Bien. Entonces, y esas siglas quizás las pueden entrar ustedes en la búsqueda de nuestro sitio en el Internet. Visiten Montgomery College, www.montgomerycollege.edu, y entren al sitio nuestro en el Internet y entren las siglas que mencionaba a Henry, que sería ECACP. Bueno, y entonces eso le va a llevar al sitio nuestro. Lo otro que es fácil también es recordar que Montgomery College tiene un número central que asiste al público. Llamen al 240-567-5000. Anótenlo en un lugar donde ustedes lo encuentran muy fácilmente. Y el otro es el número directo de Henry a la oficina, que es el 240-567-4168. Guárdenlo, porque si ustedes quieren estudiar esta carrera y ser certificados, por favor,
aprovechen. Si les están diciendo que hay dinero para ustedes, por favor, no pierdan estas oportunidades. La educación en este país continúa siendo más costosa. Y si ustedes les ofrecen dinero para estudiar, óigame, a mí me hubieran ofrecido dinero entonces, cuando yo estudiaba, yo corría a encontrarlo. Sí. Bien, que eso es bueno, qué bueno, gracias. Sí, gracias, Gloria. Gracias, Henry. Ahora, si alguien quiere solicitar, porque entonces el dinero viene asociado con el hecho de que alguien solicita al programa. Las sesiones informativas que tú menciones, ¿cuándo se están ofreciendo? ¿Cuál es la época dependiendo del semestre? ¿Cuándo es que tú regularmente las tienes? Y eso lo vamos a publicar en el sitio del web, ¿verdad? Pero para el grupo que empieza en enero, tenemos en octubre y noviembre esas sesiones. Bien. Y para el grupo que quiere empezar en julio, tenemos sesiones en abril y mayo. Es de estar pendiente y poner eso también de recordarlo. Entonces, dependiendo del semestre en que se va a incorporar el solicitante al programa, entonces sería de solicitar las sesiones informativas están octubre, noviembre. Para empezar en enero. En enero. Y si alguien quiere comenzar en el semestre de otoño. Tienen que empezar en abril y mayo para esas sesiones. Bueno, entonces repite de nuevo tu número de teléfono, porque espero que te llamen. Y sí, es el 240-567-4168. Ese es el número directo a la oficina del profesor Henry Caballero. Conéctense con él. Lo otro que también ustedes pueden hacer es llamar el número central de Montgomery College, 240-567-5000. Y ahí pues dan información general al público. Ustedes pueden preguntar, mire, yo estoy interesado en comunicarme con el profesor Henry Caballero y tengo esta pregunta sobre el programa de certificación infantil, me puede conectar como eso. Lo otro, si ustedes entran al sitio nuestro, ustedes buscan a Henry Caballero en la sección, mire, nosotros no nos podemos escapar de nadie. No. Nosotros estamos ahí en el directorio general del college. Usted entre el nombre de Henry Caballero, Henry Henry, Caballero, óigame, a mí me encuentran, si dicen Gloria Bonilla, me encuentran. ¿Cuál es el mensaje que tú quisieras enviar a la comunidad que quieres que recuerden para motivarlos y decirles, es? Bueno, como se ha dicho, que la educación es muy importante, sumamente importante. Las personas que están trabajando con niños, ¿verdad? Que ellos siempre han cuidado a los niños, está bien, pero el estado de Maryland ahora tiene este otro requisito, que todos tienen que tener su certificación. Entonces, eso les va a tomar tiempo a las personas para obtener esta certificación, pero después van a tener el mismo salario, los beneficios de los profesores de las escuelas públicas. Entonces, hay un intercambio, ¿verdad? Voy a tener que lidiar un poco y estudiar y hacer sacrificios, pero a lo largo voy a obtener una carrera a un nivel de pago como comparado con los otros maestros. Y voy a cuidar niños y la vida va a seguir igual. O sea, en este aspecto voy a hacer algo que a mí me gusta. Que se acerquen a ti, que te busquen, que busquen, que pregunten, que reciban información. Gracias, Henry. Mil gracias por venir a informarnos sobre las certificaciones y de darle ánimo a la comunidad para que haga esto, ¿no? Sí, gracias. Te agradezco mucho y mucho éxito con tu nueva fusión, tu nuevo gracias. Trabajo. Yo sé que gracias por lo que haces por los estudiantes y la comunidad. Te agradezco mucho. Estimados oyentes, se nos fue el tiempo por acá. Recuérdense que Montgomery College está aquí para servirles. Acérquense a nosotros. Visítenos en línea. Vayan a www.montgomerycollege.edu. Lo mismo pueden llamar al número central de Montgomery College al 240-567-5000. Pregunten. No hay manera en que ustedes no pueden lograr. La educación es para todos y todos podemos aprender. Recuérdense que la educación es la mejor herencia. Gracias.